Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado, sino a Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarla. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en estos ejemplos que pone Jesús sobre estas curaciones, como la de Naamán y la otra curación, que la otra viuda, la viuda que recibió un favor del profeta, el que tuviera pues comida suficiente. Vemos que fue este favor, este milagro se los hizo Dios no a gente del pueblo elegido, no a judíos, sino a paganos, ¿verdad? Quien no era judío. De ahí que los que estaban en la sinagoga se hayan llenado de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y querían despeñarlo. Así es que nosotros podríamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Soy una persona, qué sé yo, egoísta? ¿Soy una persona que únicamente quiero las cosas para mí, para mi familia, para los de mi raza? Aquí vemos cómo la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. La voluntad universal de Dios. Dios quiere que todos se salven. Él no quiere que nadie se condene. Ciertamente que la predicación inició en el pueblo de Israel, en el pueblo elegido. Sí hay que decirlo. Pero se abrió también para todos. Pensemos en un San Pablo. Él era el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Ese gran apóstol de los gentiles que ayudó en la conversión pues de muchos que no eran judíos, que no eran del pueblo elegido. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Ayer decíamos cómo Dios no quiere la muerte del pecador, sino Dios quiere que el pecador se arrepienta y viva. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador se convierta, se arrepienta y que viva. Esa es la voluntad de Dios. Y este tiempo es tiempo de cambio, es tiempo de conversión. Entonces, ya Jesús les llegará a decir en otro momento cómo Dios de las mismas piedras puede sacar descendientes de Israel. O sea que muchas veces, por sentirse del pueblo elegido, pues ya pensaban que en automático se iban a salvar, que Dios tenía la obligación de salvarlos, porque ya eran del pueblo elegido. Pues no es así. No es así. O sea, sí, puedes pertenecer al pueblo elegido, pero si tú no quieres salvarte, pues no te vas a salvar, dice San Agustín. El que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Así que, hermanos, Cuaresma es tiempo de cambio, es tiempo de conversión,
Y recordemos que esa respuesta se le da de manera personal al Señor, ¿verdad? Sí, Dios nos quiere salvar como pueblo, estemos unidos, pero a final de cuentas, la salvación, la respuesta es personal. Dios no obliga a nadie, a que lo siga. De hecho, la condenación será eso, ¿verdad? Estar en el infierno y darnos cuenta de que Dios nos brindó su amistad, de que Dios nos puso todos los medios para salvarnos y libremente nosotros lo rechazamos. Pues aprovechemos este tiempo especial de gracia para abrirnos a esta invitación que nos hace Jesús de seguirlo. Pues les deseo que tengan un feliz día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.